Y bienvenidos a esta serie en donde aprendemos a programar Arduino. Nosotros somos MoMakers. ¿Qué vamos a hacer hoy, Diego? Hoy vamos a aprender a hacer un proyecto del Internet de las Cosas, que lo podemos controlar desde nuestro teléfono. Va a estar increíble, así que empecemos. ¡Vamos allá! Perfecto, ya tenemos aquí los materiales para poder convertir nuestra playera en nuestro amigo LED. Tenemos nuestro relleno. Vamos a necesitar también alfileres y agujas. Vamos a necesitar nuestro marcador de ropa, o en nuestro caso, un plumón negro, porque nuestra playera es blanca. También vamos a necesitar regla. Vamos a necesitar también tijeras, y si eres pequeña, recuerda, con supervisión de un adulto. También vamos a necesitar hilo y opcionalmente una máquina de coser. Vamos a necesitar velcro y, claro, nuestra electrónica. Ya tenemos aquí nuestro Arduino Nano 33 IoT con una matriz de 8x8 LEDs, que es lo que vimos anteriormente. Y también tenemos nuestra pila alterna y nuestro cable. Entonces, empecemos por el primer paso. Vamos a tomar nuestro marcador, nuestra regla y nuestra playera y vamos a mover los demás materiales. Va. Perfecto. Y vamos a ver a qué amigo vamos a hacer. A mí me gusta este LED, creo que es el más grande. Va, ¿verdad? perfecto. Y hay que tener en cuenta que vamos a poner la pila alterna. Así que Entonces queda perfecto. va. Vamos a, con ayuda de nuestra regla, vamos a medir 2 centímetros. Perfecto, ya tenemos unidos nuestros puntos. Y ahora vamos a traer los alfileres. Bien. Perfecto. Creo que se ve muy divertido. Vamos por las tijeras. Perfecto. Tijeras. Y vamos a empezar a cortar. Ahora lo que vamos a hacer es una tercera parte de estas. Así que vamos a quitarle Vamos a los hacer alfileres. la bolsita en donde va a estar nuestra pila alterna. ¡Woo! ¡Ya lo tenemos! ¡Es increíble! Genial, entonces vamos ahora por nuestro tercer paso, que es tomar la electrónica y con ayuda de hilo y aguja poner esta sección, ¿no? Perfecto. Perfecto, ya tenemos nuestra matriz de 8x8 y nuestro Arduino ya está conectado a nuestra amigo de LED. Se ve increíble y poco a poco va tomando más forma. Sí, ahora vamos por el siguiente paso. Tenemos aquí lo que va a ser el delantero. El del medio, donde va a estar nuestra pila para alimentar nuestro proyecto. Y luego nuestra bolsa. Y ahora vamos a empezar a unir con ayuda de la máquina de coser. Perfecto. Ya tenemos nuestra bolsa y ya con nuestra pila. Está increíble. Ahora es momento de unirla con nuestra parte de enfrente. Y pasar nuestro cable para conectarlo a nuestra pila alterna. Perfecto. Listo, ya tenemos cosido al revés y unido nuestras tres piezas, la de adelante, la de en medio y la bolsita. Así que es momento de darle vuelta para que comience a tomar forma. Y mientras le damos vuelta, le vamos a comenzar a poner relleno para que se ponga muy esponjoso. Listo, ya tenemos terminado nuestro proyecto. Se ve increíble. Sí, quedó increíble. Ya tiene el relleno, ya tenemos nuestra batería por detrás y ya está todo conectado. Ahora es momento de agarrar nuestro teléfono, entrar a la aplicación de Ear Remote de Arduino, seleccionar nuestro proyecto, en este caso Arduino Day, y comenzar a mostrar la pantalla. ¡Boom! Tenemos una linda carita. Se ve increíble. Oh, qué lindo. Y todo esto es gracias al teléfono. Esto está hecho con la nube de Arduino, Arduino IoT. Pero también ocupamos un de la nueva familia Nano, ¿no? Exactamente, el Nano 33 IoT. Que bueno, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth y un par de cosas increíbles. Por ejemplo, es 8 veces más poderoso que un Arduino Uno normal. Wow. Así que, de este proyecto va de sobra. Es del mismo tamaño que la anterior generación del Nano, o sea, el clásico que todos conocemos. Nada más que 8 veces más poderoso, con mucho más espacio. Internet, con Wi-Fi y Bluetooth integrados, a veces que tiene un giroscopio. Entonces está perfecto lo que tiene para su tamaño.
Y podemos combinarlo con la nube de Arduino, lo cual yo creo que le da un super plus para hacer proyectos como este. Claro, ¿no? Podemos controlar cualquier cosa de nuestro celular y también nuestra computadora, ¿no? Exactamente. Y así que les vamos a platicar un poco de cómo lo hicimos. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Lo primero que hay que hacer es iniciar sesión en Arduino. Yo ya tengo mi cuenta. Entramos. Perfecto. Vamos a entrar al menú que está al lado de nuestro usuario. Y vamos a entrar a IoT Cloud. Perfecto. Esperamos a que cargue. Aquí yo tengo el proyecto que es el Arduino Day. Aquí tenemos nuestro dispositivo, el Nano 33 IoT. Y claro, MoonMakers. Abajo tenemos nuestra red Wi-Fi y dos variables, que esto es muy importante para la función que estamos haciendo. Luego tenemos algo llamado el Sketch, que esto es nuestro programa. Tenemos lo mismo que vimos anteriormente con la matriz de 8x8, nada más que tiene la función de Arduino IoT Cloud, que es algo increíble. Entonces, cuando tú cambies el valor, en ese caso en el teléfono, con un pequeño slice, se va a comenzar a modificar, que es lo que tenemos por acá. Este tipo de herramientas como el slice, vamos a Dashboard, entramos en nuestro proyecto Arduino Day, y aquí podemos agregar más cosas, un switch, un botón, mensajes, colores, magnitud de colores, podemos meter valores, estados, increíble. Podemos meter hasta mapas, me encanta. Está genial. Está súper interesante este tema, ¿no? Está increíble el Internet de las cosas, es un mundo muy fascinante. Y si quieren saber más de este IoT Cloud de Arduino o conocer a uno de los cofundadores de Arduino, de esta increíble placa, tenemos una entrevista con David Cuartieles en el MoonMakers Podcast. En nuestro canal de YouTube, MoonMakers. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a un gran amigo, David, para que nos hablara del desarrollo del IoT Cloud, también sobre cómo desarrollan placas y muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, un dato fascinante de ahí es que tardaron 5 años en hacer esta plataforma. Y nosotros con la experiencia de usarla en el teléfono, en la computadora, al programarlo, valió la pena la espera de 5 años para tener un proyecto así de increíble. Sí, muchas felicidades y muchísimas gracias a todo el equipo de Arduino por hacerlo posible y que el día de hoy podamos utilizarlo para crear cosas increíbles. Muchas gracias. Creo que fue bastante divertido el armado de nuestro amigo. Creo que a la hora de coserlo, ponerle el relleno se ve increíble y muy divertido, ¿no? También, si quieren ver más a detalle cómo está la programación, suscríbanse a nuestro canal y pronto les mostraremos cómo hacerlo a detalle. Eso es todo por hoy, chicos. Déjenos un comentario de cómo les fue en esta actividad. Y ya saben, chicos, denle like. Y suscríbanse si quieren más. Y también compártanlo con sus amigos, porque eso nos ayuda mucho. Bye, hasta la próxima. Bye.